Hola a todos, este es Francisco Córdoba Otálora. El día de hoy quiero enfocar análisis con Pacho en una cosa fundamental, en el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Rodrigo lleva más o menos un mes como presidente de la República de Filipinas y ya se ha enfocado a varios aspectos que son los que quiero analizar el día de hoy. Ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos porque siempre ha mantenido mano dura para la solución de problemas. Por ejemplo, cuando él fue alcalde de Davao, era una ciudad con niveles de criminalidad de los más altos en Filipinas. Pero él asumió eso e incluso dicen por ahí algunos que él a mano propia hizo que muchas de las personas que cometían crímenes fueran a parar a la cárcel. Fue tan eficiente su labor que después de un tiempo como alcalde de Davao se redujeron los niveles de criminalidad y la ciudad empezó a prosperar. Entonces, en las pasadas elecciones para presidente de la República, los filipinos, en unas elecciones que se consideran como unas elecciones muy limpias, lo eligieron. Ya han tenido esta semana y todas estas semanas noticias de él, porque él se ha enfocado a tres frentes. El primero de los frentes que se enfoca Rodrigo Duterte es, él quiere eliminar el problema de drogas en el país. Y él dice, mire, las drogas y las personas que son drogadictas y los que son narcotraficantes deben eliminarse de todas cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde que él asumió la presidencia de la República de Filipinas hasta hoy, más de 500 personas han sido asesinadas por temas relacionados con drogas. Es decir, han sido asesinadas por la policía o por un grupo de vigilantes. La policía tiene razones de decir, bueno, lo que pasó fue que nosotros íbamos a capturarlos y ellos pues nos atacaron. Entonces nosotros respondimos y de esa manera pues los eliminamos. Entonces, esta es una de las políticas más grandes de Duterte. Duterte se caracteriza por esta mano dura y él dice en sus discursos, mire, a mí no me importa ese tema de los derechos humanos o a mí no me importa que se vea bien o no. A mí lo que me interesa es hacer de Filipinas un lugar libre de drogas. Y yo creo, dice Duterte, que la única forma de hacerlo es eliminando a, uno, los drogadictos y dos, las personas que trabajan en el narcotráfico. Entonces, ¿qué ha pasado? Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch e incluso organizaciones dentro del gobierno han dicho, oiga, está pasando algo como asesinatos extrajudiciales y de pronto se le está pasando la mano a la policía. Entonces, ¿qué responde el gobierno? El gobierno de Duterte dice, mire, pero sí, han muerto estas 500 personas, pero miles de personas ya se han acercado a las sedes gubernamentales a decir, mire, yo tengo problemas de drogas o mire, yo soy un narcotraficante y quiero parar esto. ¿Por qué? Porque empiezan a ver como en varias ciudades de Filipinas, al norte, al sur, tanto en Manila como en Cebú, empieza esta gente a decir, oiga, están matándolos. ¿Sí? Hay una imagen terrible que ustedes pueden ver en internet como una señora está agarrando el cuerpo de su esposo. Y luego le preguntan, ¿no? En este tipo de periodismo amarillista, ¿sí? ¿Cómo se sintió? Pero una de las cosas cuando ustedes leen el discurso, lo que ella alcanza a decir, ella dice, mire, mi esposo era un drogadicto y él tenía sus problemas, pero pues no tenía que morir. Pero yo sí quiero que mueran todas esas personas que de cierta manera están atacando nuestro sistema. Entonces, ¿qué pasa? Ella, que sufrió la muerte de un familiar por las nuevas políticas del presidente Duterte, está apoyando a Duterte de cierta manera. Entonces vemos como por un lado, Duterte, que desde la campaña él prometía esto. No es que simplemente como ha pasado con otros presidentes dicen no, cambiemos mi política, no. Desde la campaña era apoyaba y decía, mire, mano dura para poder combatir esto, para poder combatir la drogadicción y eliminarla. Entonces, los asesinatos de personas drogadictas y relacionadas con narcotráfico han aumentado en Filipinas.
las organizaciones de derechos humanos están diciendo que se le está pasando la mano al gobierno. E incluso a nivel interno, algunos parlamentarios han querido sacar un proceso para decir, oiga, ¿cómo frenamos de cierta manera? Pero ahora, ¿qué pasa? Duterte ha dicho, miren, esto va a seguir continuando hasta que solucionemos el problema. Porque los filipinos estamos cansados de que a la gente la maten, de que a la gente la violen. Y las drogas son el mayor problema. Es tanto así que ha dicho en sus discursos que podría llamar a la ley marcial. Si recordamos un poco de historia, más o menos en el año 72, el presidente en ese entonces, Marcos, de Filipinas, declaró la ley marcial. ¿Qué ocasionó esa declaración de ley marcial? Pues ustedes saben, la ley marcial le da poderes extras al gobierno central y hace que la policía asuma nuevos poderes. Entonces estos poderes les permiten encarcelar a la gente más fácil o asesinarlos de una manera más rápida. La diferencia de Marcos, presidente Marcos, fue que él estuvo 7 años en el gobierno y luego sí pidió el poder de ley marcial. Al final, ¿cuál fue el problema? Que le gustó tanto gobernar que se volvió un dictador. Y por eso a Marcos lo sacaron más o menos en el 85, 86. Toda la gente que está diciendo, Duterte no lleva un mes en el gobierno y ya está pidiendo la posibilidad de ley marcial si no aprueban sus políticas. Mano fuerte con los narcotraficantes. Entonces veremos en estos meses que siguen qué es lo que va a ocurrir. Cómo efectivamente han aumentado también los encarcelamientos. Y 2, cómo han aumentado las críticas hacia el gobierno central. Esta es una de las primeras áreas que Duterte prometió en su campaña y está cumpliendo en el estilo que la gente sabía en Filipinas cuando votaron por él. Segundo elemento, las guerrillas. Filipinas tiene un problema de guerrillas socialistas. Entonces, Duterte anunció y dijo, listo, voy a hacer algo diferente. Voy a hacer un cese unilateral del fuego por parte del gobierno para que las guerrillas comiencen un proceso de decir, listo, paremos un poco los asesinatos y encaminémonos hacia un proceso de paz. ¿Cuál fue el problema? Que tan solo 5 días después de que él había anunciado el cese unilateral, la guerrilla atacó en unas gobernaciones y él dijo, no, esto se acaba, señores. Entonces, ¿qué ha estado haciendo Duterte? Ha estado yendo por diferentes bases militares alrededor del país, analizando y diciéndoles, bueno, señores militares, yo os voy a poner 20,000 militares más, pero yo necesito también eliminar este problema de las guerrillas. Entonces esta es la segunda arista grande. Y dentro de esta arista ha surgido un movimiento que es el movimiento Al-Shahab, que es un movimiento alineado a ISIS, al Estado Islámico extremista, el cual ha dicho que quiere meterse en las Filipinas de una manera más amplia. Entonces, ¿qué dijo Duterte? No, señores, a eso sí los vamos a detener, y ya ordenó aumentar el pie de fuerza y aumentar las iniciativas para frenar. Recordemos que Filipinas es un país católico, ¿sí? Es uno de los países con mayores seguidores católicos en el mundo. Entonces el porcentaje de musulmanes es muy pequeño. Y Duterte eso lo ve como una amenaza muy grande, porque él dice, si no defendemos esto ya, si no eliminamos el problema, entonces esto se nos va a volver muy grave. Y el tercer elemento que está trabajando Duterte es el tema de la movilidad. Entonces, ¿qué ha dicho? Bueno, necesitamos mejorar el sistema de transporte público en Manila. Ustedes saben, Manila es una ciudad de millones de personas, una ciudad con miles de problemas, una ciudad muy diferente al lugar donde me encuentro hoy. El lugar donde me encuentro hoy es una pequeña país ubicado entre Rumania y Rusia y Ucrania. Este país había sido parte de Rumania y este país se llama Moldova, ¿sí? Moldavia en español sería. Entonces, esta es la catedral principal de Moldavia. Y aquí me encuentro por unos días explorando cómo este país, que es considerado el más pobre de Europa, si ustedes buscan en Europa, buscan Moldavia,
Moldavia parece como el más pobre, pero si ustedes van por las carreteras, ustedes encuentran que tiene grandes carreteras y no tienen problemas de movilidad. Aquí en Moldavia, por ejemplo, hay pocos semáforos y se utiliza, parecido como en Rumania, un sistema de señales de cebra y la gente sabe y los carros saben, entonces hay cultura. Entonces, en el país más pobre de Europa hay cultura ciudadana para cruzar las calles. Entonces, Duterte quiere mejorar la movilidad y ya ha dicho que necesita, ¿sí?, una aprobación por parte del gobierno para que le dé mayores poderes al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque si se le da mayores poderes al Ejecutivo, dice Duterte, nosotros podemos acelerar los procesos de contrataciones para mejorar los sistemas de transporte. Entonces miren algo muy curioso. Por un lado, Duterte fue considerado un candidato socialista, pero por el otro está tomando más poderes para sí, pero está abriendo la posibilidad a inversiones privadas para solucionar sus problemas. Entonces, este es el tercer mayor elemento que está trabajando Duterte. Por un lado en el área de Gran Manila y por el otro lado en ciudades como Cebú e incluso recientemente la directora de Industria y Comercio de Cebú dijo, mire, nosotros apoyamos la labor del presidente Duterte. ¿Por qué? Porque es un problema muy grave. La movilidad en las Filipinas es tremendo. Si ustedes viajan a Filipinas, especialmente a Manila, Cebú y a otras ciudades, van a encontrar. Entonces, esto es lo que el presidente Duterte está enfrentándose. Se está enfrentando a un tema clave. Por un lado, seguridad. Por el otro lado, un tema de drogadicción. Y por el otro lado, un tema de transporte. Entonces vean, por ejemplo, cómo Duterte es un presidente supremamente criticado. Es un presidente que algunos, incluso lo que se llama la prensa normal, dicen, no, se parece a Donald Trump. Pero la gran diferencia con Trump de Duterte es que efectivamente él sí tiene experiencia en el gobierno. Duterte estuvo más de 20 años trabajando en labores como la alcaldía de su ciudad, de su ciudad Davao. Y vean cómo hay protestas, pero cómo hay sentimientos de apoyo a Duterte, porque la gente ya estaba cansada de la oligarquía, como decía Duterte en sus discursos para la presidencia. Entonces Duterte va a ser un presidente muy controversial. Incluso si agregamos un tema, es el tema de China. ¿Por qué? Porque ustedes saben, y eso lo trataremos en otro programa de análisis con Pacho, que China quiere controlar los océanos que la rodean. Entonces, ¿qué pasa? Pues se enfrenta con Filipinas, se enfrenta con Indonesia, y entonces toda esa parte va a ser muy compleja. Pero ¿qué dice Duterte? Nosotros queremos normalizar las relaciones y buscar de cierta manera mejores relaciones con China y otros países de nuestro hemisferio. Entonces esto es lo que tiene el presidente Duterte. Gran ataque por parte de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos. Gran apoyo por parte de la población civil. Y ahora un proceso en donde en solo pocas semanas de su gobierno empieza a demostrar lo que él había prometido en campaña, que era acabar con el narcotráfico, disminuir los niveles de inseguridad en el país y mejorar la movilidad. Entonces veremos cómo eso ocurre y veremos si eso no ocurre en lo que se vienen a los años. Entonces quiero dejarles con este mensaje de Duterte, analícenlo. Él va a ser una gran figura en la nueva parte de la geopolítica internacional. Y es ver cómo no solo Europa, no solo Estados Unidos son los que aparecen en las noticias, sino países asiáticos. Entonces les recuerdo, esto fue Análisis con Pacho, analizando al presidente de Filipinas, Duterte, en la piel del comentario desde Chisinau, en Moldavia. Mañana, desde algún lugar donde descubriremos las cosas lindas que este nos tiene por mostrar. Entonces ya saben, pueden buscarme en Twitter como Pachoman, en Google como Pachoman y escribir en Análisis con Pacho la pregunta que tengan. Escriban su pregunta ya
el tema que quieren que les analice. Así lo haremos. Goodbye, guys.